Hasta ahora hemos visto que la energía potencial depende de la carga del objeto que experimenta una fuerza al estar en un campo eléctrico. Este concepto permite definir una cantidad escalar conocida como potencial eléctrico. Recordemos que para obtener el campo eléctrico dividimos la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Del mismo modo, si dividimos la energía potencial eléctrica entre una carga de prueba Q sub 0, se obtiene una cantidad física que depende únicamente de la distribución de carga fuente. Es decir, que el potencial eléctrico solo depende de la posición del objeto, de modo que el potencial eléctrico o simplemente el potencial sea simplemente una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga. La carga de prueba positiva Q sub 0 se utiliza como un artilugio mental para definir el potencial eléctrico. De esta manera, la energía potencial por unidad de carga U entre Q sub 0 es en realidad independiente del valor Q sub 0 y está definida con un valor en cualquier punto dentro de un campo eléctrico. Esta cantidad U entre Q sub 0 es la que se conoce como potencial eléctrico o simplemente el potencial B. Entonces podemos decir que hay un potencial eléctrico en cualquier punto del espacio alrededor de Q, dentro de un campo eléctrico dado por B igual a U entre Q sub 0. La ecuación del potencial B, que es igual a la energía potencial eléctrica, U, dividida por la carga Q sub 0, que se colocaría en un punto a cierta distancia de la carga principal. La energía potencial eléctrica es igual a la constante K de Coulomb multiplicada por la carga Q, que crea el potencial multiplicado por la carga de prueba, esta de valor muy pequeño, que sería colocada en un punto a cierta distancia de la carga principal y dividida por la distancia R. Para calcular el potencial eléctrico necesitamos dividir la energía potencial por la carga de prueba. Aquí podemos notar que el término Q aparece dos veces en la ecuación, para que podamos cancelarlo, lo que nos deja con esta ecuación. La ecuación nos muestra que el potencial es directamente proporcional a la cantidad de carga. A medida que la carga aumenta, el potencial aumenta, y lo contrario, a medida que la carga disminuye, el potencial disminuye. En el otro lado es inversamente proporcional a la distancia R, porque a medida que te mueves lejos de la carga, el potencial va a disminuir, y a medida que se acerque a la carga, el potencial va a aumentar. Finalmente obtendríamos una cantidad de energía potencial eléctrica que tendría cada unidad de carga en ese punto. Debido a que el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga, la unidad en el Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico y la diferencia de potencial es julio por coulombio, el cual se define como un voltio. Puede parecer extraño pensar acerca de esto como una propiedad del espacio, pero no más extraño que la noción de un campo eléctrico. Es básicamente decir, si pusiéramos una carga unitaria de prueba en esta posición, tendría esta energía potencial. Si retiramos la carga de prueba, la propiedad del espacio permanece. Podemos usar el concepto de potencial eléctrico para realizar toda esta discusión al revés. Supón que conocemos cómo se ve el potencial eléctrico en alguna región del espacio. Entonces, podemos determinar el trabajo necesario para mover un objeto de una posición a otra con el siguiente procedimiento. Primero, restamos el potencial inicial del potencial final.
para obtener la diferencia. Y segundo, multiplicar la diferencia de potencial por la carga real del objeto en cuestión. El hecho de que la energía potencial sea una cantidad escalar implica que el potencial eléctrico también es una cantidad escalar, y debido a esto, el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico es una cantidad escalar que se puede utilizar para describir fenómenos electrostáticos de manera más simple que utilizando únicamente el campo eléctrico y fuerzas eléctricas. El potencial es característico únicamente del campo eléctrico, es decir, es independiente de si se coloca dentro del campo eléctrico una partícula de prueba cargada. Bueno, en resumidas cuentas, el concepto de potencial eléctrico se basa en el concepto de energía potencial eléctrica y mide la cantidad de energía que es almacenada por los campos eléctricos. Matemáticamente, se define como la cantidad de energía potencial eléctrica por unidad de carga.